Este video probablemente te va a dejar la piel de gallina como me ha pasado a mí, porque les voy a contar la historia de un pequeño español que acabó con toda su familia por el simple hecho de quitarle el wifi y su consola para videojuegos. No me estoy inventando absolutamente nada. De todos modos te voy a hacer un análisis bien específico de lo que te estoy contando, y por eso te digo claramente que estoy seguro que este video, esta historia te va a dejar los pelos de punta. Pero antes de comenzar con el video, me gustaría pedirte por favor encarecidamente que si me estás viendo en mi página de Facebook, le des seguir a la página por aquí arribita. Si me estás viendo en mi canal de YouTube, le des suscribirte al canal, ya que me ayuda muchísimo y verdaderamente es muy tedioso que nos estén repitiendo todo esto todo el bendito rato, pero definitivamente no saben lo mucho que ayuda a pedir eso para que la gente se acuerde de seguir a la página si no se quieren perder de estas historias que les traigo yo y que a mí particularmente me gusta relatarla, pero cada vez creo que voy más lejos y cada vez creo que cada video los crímenes son peores, y creo que hoy no es la excepción. Así que sin mucho más cuento, sin mucho más preámbulo, acompáñame hasta el final de este video porque te aseguro que la vamos a pasar muy bien. Vas a conocer algo absolutamente desquiciante y aterrador, pero sobre todo conoceremos la historia de Santiago, el parricida de Elche. Todo comienza el 8 de febrero del año 2022 en esta vivienda que les voy a colocar aquí en Elche, Alicante, España. Santiago, de tan solo 15 años, cometió el peor de los delitos que seguramente puede cometer un ser humano y que seguramente nosotros no pensamos en la vida tener que lidiar con una situación aunque sea similar a esta, porque sería seguramente terrorífico. Ese 8 de febrero la madre de Santiago se dirige al colegio a buscar lo que es el boletín de notas, el boletín donde enseñan el rendimiento académico de sus hijos. Evidentemente se presenta hasta este lugar y se da cuenta de que sus hijos, o su hijo mejor dicho, Santiago, había reprobado un total de 6 unidades, de 6 materias, no sé cómo lo llaman en su país. Me gustaría saber de qué país me estás viendo y cómo se le llama eso. Lo cierto es que 6 de ellas las había perdido, había tenido un muy mal rendimiento en el semestre del colegio a nivel académico. Por ende, su madre llegó a la casa y empezó a tener una discusión con su hijo Santiago, reprochándole sus malas calificaciones y la forma en la que estaba actuando últimamente. Lo cierto del caso es que a Santiago, por supuesto, no le ha hecho nada de gracia, porque adicional a todo lo que le estaba diciendo su madre, ella le habría asegurado que por sus malas calificaciones le iba a mandar al campo los sábados y domingos a trabajar con su padre en el campo para recuperar un poco ese carácter que tal vez la madre y el padre no habían podido forjar en su hijo de 15 años. Y bueno, esta medida la madre la adopta en una manera de tratar de alejar a su hijo de lo podrido que todos sabemos que está el internet a día de hoy, lo podrido de las redes sociales. Hay que tener en cuenta que esto sucede en el año 2022, hace poco más de un año, y que por supuesto deja en muy mal lugar la educación. Puede ser un gran factor que este muchacho recibió en su hogar, y ya les cuento exactamente por qué. Y pues como debido a que la madre habría achacado todos sus problemas, o los problemas de actitud y académicos que estaba sufriendo Santiago, a la consola, al internet y a todas estas situaciones que creo que es normal en un niño de esta edad, hasta cierto punto al joven no le hizo ningún tipo de gracia. Y aquí es donde viene la parte macabra del crimen, porque como te acabo de mencionar, a Santiago no le gustó en lo absoluto el hecho de que su madre decidiera de manera autoritaria el hecho de quitarle su consola, de quitarle el internet, de mandarlo a trabajar los sábados y los domingos con su padre al campo para poder reponer un poco esa mala actitud que estaba teniendo el chico. Subió hasta la segunda planta y se metió en un closet donde su padre guardaba una escopeta que el padre utilizaba para cazar de vez en cuando, ya que era un aficionado de este tipo de prácticas. Y bueno, aquí otro grave error es que el padre y la madre inconscientemente o seguramente inocentemente pensaron de que este chico no se les iba a ocurrir algo como esto. Dejaron la llave al alcance de absolutamente todos. El chico la sacó, bajó y lo primero que hizo fue disparar
a su madre. La madre del chico recibió 2 impactos con la escopeta que evidentemente la dejó en el sitio, y al su hermano escuchar los disparos entró a la vivienda a ver qué estaba sucediendo. Su hermano de 10 años entró y observó a su hermano con la escopeta en la mano, su madre sangrando por los disparos que este chico le había propinado, y trató de huir, pero era demasiado tarde. Santiago también disparó en 2 oportunidades a su hermano, fulminándolo por la cercanía que había entre él y su hermano. Lo cierto es que pasaron un par de horas que Santi de manera premeditada calculó que era lo que estimaba el tiempo que tardaría en llegar su padre a la casa, cuando escuchó el coche afuera de la vivienda. Se paró detrás de la puerta de la cocina, ya había sacado los cadáveres de su hermano y de su madre a la parte trasera de la vivienda. Se paró detrás de la puerta de la cocina y cuando su padre entró, inmediatamente accionó la escopeta, dándole un disparo a nivel de la mandíbula que evidentemente lo dejó mal cerrado. Sin embargo, al padre le dejó o le dio una oportunidad de reacción y le logró quitar el arma. El padre comete otro error. Juan, con el desespero, pone el arma en un pasillo de la casa y le pregunta mientras se lava en un lavamanos: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? En reiteradas oportunidades, pero Santi ve el arma, la coge y termina de pararle en reiteradas oportunidades a su padre hasta dejarlo absolutamente fuera de la jugada. ¿Qué sucede aquí? Que ya con los 2 cadáveres en la parte trasera de la vivienda, saca el cadáver de su padre, donde ya tenía el de su hermano y el de su madre, y él entra muy campante a su vivienda como si nada sucedido. Creo que esta es la parte más heavy de toda la historia, porque entra, aparca los cuerpos ahí, les hace un par de fotografías y se va con los 2 celulares, tanto con el del padre como el de la madre. Este chico se duchó, se hizo algo para la cena y subió a su habitación a jugar videojuegos durante 3 días. El padre recibiendo múltiples llamadas y mensajes de WhatsApp de su jefe solicitando sus servicios, pero el niño le escribía como si se tratara de su padre, que estaba infectado con COVID. El mismo caso sucedía con el celular de su madre, lo cogía y este chico trataba de responder como si se tratara de ellos para que la gente no sospechara, y ya les voy a decir por qué hizo todo esto. Lo cierto es que pasaron aproximadamente 3 días en el que el jefe ya estaba presionando, al jefe de su padre, lo que siempre respondía: no me han dado la PSR, no puedo darte mi justificativo por faltar al trabajo, etcétera, etcétera, hasta que un día su tía, hermana de su madre, se acerca hasta la vivienda preocupada porque su hermana no le respondía las llamadas, pero sí los WhatsApp. Algo andaba mal según lo que cuenta la señora. Cuando llega hasta la vivienda va en compañía de una amiga y Santiago las recibe sobre la barda, es decir, ella por fuera, él por dentro de la casa. Lo que Santiago responde: no se preocupen porque están dormidos, no los molesten. La tía, increíblemente preocupada, le dice que si no logra hablar con ellos inmediatamente iba a llamar a la policía, algo que Santiago parecía darse cuenta de que ya había llegado el fin. Se regresa hasta dentro de su vivienda, coge el celular de su madre con el que había tomado las fotografías, recuerdan, y muy fríamente le dice a su tía y le muestra: mira, los he matado. Bueno, la tía decide llamar a la policía, llega la policía, se llevan al chico arrestado. Lo primero que a este hombre o a este chiquillo se le ocurre decir es que habría acabado con sus padres por el dicho motivo que ya les he expuesto durante todo el video, pero que intentó usurpar la identidad de sus padres durante varios días a través de mensajes de texto, porque sabía que iba a ser enviado a una correccional de menores y que quería disfrutar tranquilamente esos últimos días que le quedaban de libertad. Y como era la única persona testigo de algún crimen, Santiago fue interrogado con tan solo 15 años por la policía, y lejos de ser un discurso de arrepentimiento, de trabarse, de decir no, bueno, esto de, sabes, la actitud nerviosa o de arrepentimiento que puede tener alguna persona que acaba de cometer un crimen, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de su familia entera, todo lo hizo a la perfección, lo explicó detalladamente. Parece que fue un impulso y, como les dije, explicó su argumento principal era porque le habrían quitado el wifi, algo que evidentemente nos habla de alguien que seguramente no está bien de la cabeza, que seguramente tendrá que pasar algún tiempo encerrado en una correccional de menores. Yo particularmente siento y pienso que si una persona es capaz de hacer esto ya con el sano juicio, ya con el poder de pensar un poco, creo que debería pagar
quedar muchísimos años. Yo le metería 30 años, 3 en la correccional, y cuando cumpla los 18 mandarlos a una prisión de máxima seguridad, porque estos desquiciados no pueden seguir en la calle. Lo siento mucho porque sé que se trata de un niño, pero es que lo que hizo no lo puede hacer un niño, y hay que dar un ejemplo a la sociedad que no vale absolutamente todo. Y bueno, ha sido una larga historia, pero creo que bien construida, creo que bien contada. Yo espero de verdad que hayas disfrutado de este video. De ser así, ya sabes lo que tienes que hacer: dejarme tu like, suscribirte a este canal, seguir la página de Facebook, todo eso que nosotros siempre decimos en este tipo de historias. Nada, gracias por acompañarme. Espero que la familia de las víctimas encuentren algún tipo de consuelo. Nos vemos en un próximo video y chao, amigos.